Ayer comenzaste a observar algo incómodo, que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que otros hacen, sino de cómo reaccionas ante ellos. Tal vez ya notaste pequeñas pausas en tu mente. Tal vez empezaste a sentir que puedes elegir, aunque sea por un segundo, cómo responder. Y hoy, ese segundo lo vamos a usar. Porque hay algo que casi nadie entiende. La atracción no nace de hablar más fuerte, ni de demostrar más inteligencia, ni de impresionar con historias brillantes. Nace en un lugar mucho más silencioso, mucho más poderoso. Nace en la forma en que eliges tus palabras. Este es el día 2 de nuestro viaje, y si ayer empezaste a recuperar el control de tu mundo interior, hoy aprenderás cómo ese dominio invisible comienza a transformar tu mundo exterior. Piensa en la última conversación que tuviste. ¿Estabas realmente presente o estabas esperando tu turno para hablar? ¿Escuchabas o calculabas cómo verte interesante? La mayoría de las personas compite por atención. El estoico, en cambio, crea conexión. Y la conexión auténtica tiene un secreto. No se trata de conquistar, se trata de comprender. No se trata de atraer a cualquier persona, sino de convertirte en alguien cuya presencia es imposible de ignorar. Hoy descubrirás que existen palabras, simples, casi invisibles, que activan algo profundo en los demás. No manipulan, no fuerzan, no seducen artificialmente, revelan carácter. Y cuando el carácter aparece, la atracción ocurre sola. Pero cuidado, porque usar estas palabras sin haber empezado el trabajo interior que hiciste ayer las convertiría en simples técnicas. Y aquí no estamos construyendo técnicas, estamos construyendo identidad. Respira. Lo que estás a punto de entender no trata de gustarle al mundo, trata de convertirte en alguien que no necesita gustarle a nadie, y por eso mismo se vuelve magnético. Hay una razón por la que muchas conversaciones mueren antes de comenzar realmente. No es falta de interés, no es falta de química, es superficialidad disfrazada de interacción. Preguntas automáticas, respuestas mecánicas, intercambios vacíos. Pero hoy, en este segundo día de nuestro viaje, vamos a romper ese patrón con algo aparentemente simple y profundamente transformador. ¿Qué ha estado ocupando tu mente últimamente? Detente un momento y siente el peso real de esa pregunta. No estás preguntando qué hizo, no estás preguntando qué compró, no estás preguntando qué publicó. Estás preguntando qué vive dentro de su mente. Estás entrando en su mundo interior. Y cuando alguien siente que puede abrir esa puerta sin ser juzgado, algo cambia. Baja la guardia, se relaja, se siente visto. La mayoría de las personas intenta atraer impresionando. Hablan de logros, de experiencias, de opiniones fuertes. Pero la sabiduría estoica nos recuerda que el verdadero poder no está en exhibirse, sino en observar con atención consciente. Cuando preguntas qué ha estado ocupando tu mente, estás diciendo sin decirlo, tu mundo interior me importa. Y eso es raro. En una sociedad donde todos compiten por hablar, quien sabe preguntar con profundidad se vuelve magnético. Pero aquí está lo importante. No se trata de formular la pregunta como estrategia, se trata de sentirla, de estar dispuesto a escuchar la respuesta sin interrumpir, sin redirigir la conversación hacia ti, sin usar lo que escuchas para lucirte después. Si ayer comenzaste a notar tus impulsos automáticos, hoy estás entrenando algo más refinado, la presencia real. La atracción nace cuando la otra persona percibe que estás ahí, completamente ahí, no intentando conquistar, no intentando demostrar, no intentando controlar. Solo atento. Y cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, su mente asocia tu presencia con seguridad, con calma, con expansión. No porque hiciste algo espectacular, sino porque hiciste algo extraordinariamente escaso,
prestar atención consciente. Recuerda esto, el estoico no persigue aprobación, ofrece claridad. Y una sola pregunta, hecha desde la presencia correcta, puede abrir más puertas que 1000 palabras destinadas a impresionar. Mañana profundizaremos en algo que hará que esta pregunta tenga aún más poder, porque no basta con abrir la puerta, debes saber cómo permanecer dentro sin perder tu centro. Hay un momento delicado después de hacer una pregunta profunda, un instante casi invisible donde la mayoría comete el mismo error: interrumpir para opinar, comparar o demostrar que también tiene una historia interesante. Ahí es donde se pierde la magia. Por eso, en este segundo día de nuestro viaje, la siguiente frase no es solo una continuación, es una declaración silenciosa de dominio interior. Quiero saber más sobre eso. Escucha lo que realmente estás transmitiendo cuando dices esto con calma, sin ansiedad, sin prisa. No estás compitiendo, no estás corrigiendo, no estás preparando tu turno. Estás concediendo espacio, y el espacio es poder. Cuando alguien comparte algo personal, una preocupación, un proyecto, una emoción, se expone ligeramente. Es vulnerable en un grado pequeño pero real. Si en ese momento lo interrumpes para contar algo tuyo, su mente interpreta que debe volver a protegerse. Pero cuando dices, quiero saber más sobre eso, algo se expande. La otra persona siente que su historia no es un puente hacia ti, sino un territorio que merece ser explorado por sí mismo. Se siente respetada, validada, importante. Y aquí está la clave estoica. No necesitas demostrar tu valor constantemente. Quien está seguro de su carácter no teme escuchar. Ayer comenzaste a observar tus reacciones impulsivas. Hoy empiezas a refinar tu presencia. Tal vez ya notaste cómo surge el deseo de intervenir, de aconsejar, de añadir tu experiencia. Ese impulso no es malo, pero tampoco necesita gobernarte. Decir, quiero saber más sobre eso, es una forma de decirle a tu ego, no ahora. Y cuando el ego se silencia, emerge algo mucho más atractivo: la serenidad. Las personas no se sienten atraídas por quien habla más, se sienten atraídas por quien las hace sentir comprendidas, porque comprender exige paciencia, y la paciencia es una señal inequívoca de fortaleza interior. Cuando escuchas con intención, cuando profundizas sin competir, proyectas algo que pocos poseen: estabilidad emocional. Y la estabilidad tranquiliza. La estabilidad seduce sin intentar seducir. Pero cuidado, mañana descubrirás que incluso la escucha puede volverse una máscara si no está sostenida por honestidad radical. Hay una palabra pequeña, incómoda y poderosa que separa al auténtico del manipulador, y tendrás que atreverte a usarla. Una presión silenciosa en casi cada conversación. Una expectativa invisible que susurra, debes tener una respuesta, debes saber, debes opinar. Y la mayoría cae en esa trampa. Inventan, exageran, rellenan el vacío con palabras inseguras disfrazadas de certeza. Pero hoy, en este segundo día de nuestro viaje, vas a practicar algo que pocos se atreven a hacer y que paradójicamente te vuelve más fuerte que cualquiera que pretende saberlo todo. No sé. Siente lo que ocurre dentro de ti cuando imaginas decirlo sin justificarte, sin añadir excusas, sin intentar recuperar autoridad inmediatamente después. Solo no sé. El ego tiembla ante esa frase, porque el ego confunde desconocimiento con debilidad. Cree que admitir límites reduce tu valor. La sabiduría estoica enseña lo contrario. Quien reconoce lo que no sabe, demuestra algo mucho más impresionante que información. Demuestra estabilidad interior. Si ayer comenzaste a escuchar con intención y hoy aprendiste a profundizar sin competir,
Ahora estás entrando en un territorio aún más refinado. La autenticidad sin máscaras. Cuando dices "no sé" con serenidad, estás comunicando que no necesitas aparentar para sostener tu presencia. No necesitas dominar la conversación para sentirte suficiente. No necesitas llenar el silencio con datos vacíos. Y eso desarma. Porque la mayoría vive defendiendo una imagen. Tú, en cambio, empiezas a vivir defendiendo tu carácter. Hay una tranquilidad magnética en alguien que no corre a demostrar su inteligencia, que puede admitir ignorancia sin sentirse inferior, que entiende que el conocimiento verdadero comienza donde termina la pretensión. Y observa algo más profundo. Cuando dices "no sé", invitas a una exploración conjunta. La conversación deja de ser competencia y se convierte en descubrimiento compartido. Eso crea confianza. La confianza nace cuando percibimos coherencia entre lo que alguien es y lo que intenta proyectar. Mañana enfrentarás algo todavía más sutil, porque no basta con ser honesto contigo mismo. Tendrás que aprender a sostener las emociones del otro sin intentar arreglarlas. Y ahí es donde muchos pierden el centro. Hay algo casi instintivo que ocurre cuando alguien nos cuenta un problema. Una parte de nosotros quiere arreglarlo. Quiere ofrecer una solución, una estrategia, una opinión brillante que demuestre utilidad. Pero muchas veces, lo que el otro necesita no es una solución, es comprensión. En este punto de nuestro segundo día, después de haber aprendido a preguntar con profundidad, a escuchar sin competir y a admitir lo que no sabes, ahora enfrentas una habilidad aún más fina, más madura, más poderosa. Eso parece difícil. Nada más. Sin consejos, sin correcciones, sin comparaciones, solo reconocimiento. Parece simple, pero no lo es. Porque para validar sin intervenir, necesitas autocontrol. Necesitas tolerar la incomodidad de no ser el héroe de la conversación. Cuando dices "eso parece difícil", estás diciendo "veo tu carga, no la minimizo, no la exagero, no la uso para hablar de mí". Y esa sensación de ser visto sin juicio es profundamente atractiva. La mayoría invalida sin darse cuenta. Responde con frases como "no es para tanto", "yo pasé por algo peor", "deberías hacer esto". No lo hacen por maldad, lo hacen por ansiedad. Les incomoda el dolor ajeno porque activa el suyo propio. Pero tú estás entrenando algo diferente. Si ayer comenzaste a notar tus impulsos automáticos y hoy aprendiste a contener el deseo de aparentar, ahora estás desarrollando empatía con dominio. Empatía sin perder tu centro. La validación no significa absorber la emoción del otro. Significa reconocerla sin desbordarte. Y eso transmite seguridad. Cuando alguien siente que puede expresar dificultad sin ser corregido o juzgado, baja una defensa invisible. Se siente seguro. Y donde hay seguridad, nace la confianza. La confianza profunda no se construye con discursos brillantes. Se construye con presencia estable frente a la vulnerabilidad. Pero cuidado, porque en el siguiente paso, descubrirás que incluso la empatía necesita algo más. Existe una herramienta silenciosa que puede potenciar o destruir todo lo que has construido hasta ahora. Y casi nadie sabe usarla correctamente. Hay un instante en toda conversación que asusta a quien no domina su interior. El silencio. Ese pequeño vacío después de que el otro termina de hablar. Ese espacio donde no hay palabras que sostengan la interacción, donde la mente empieza a susurrar, di algo, rápido. La mayoría obedece ese impulso, rellena el aire con frases innecesarias, bromas forzadas, explicaciones que nadie pidió. No porque tenga algo importante que decir, sino porque no soporta la pausa. Pero en este segundo día de nuestro viaje, estás aprendiendo algo diferente. El silencio consciente.
No el silencio incómodo que nace de la inseguridad, sino el silencio elegido. Después de preguntar con profundidad, después de escuchar sin competir, después de admitir lo que no sabes, después de validar sin corregir, ahora aprendes a sostener la pausa. Y esa pausa tiene peso. Cuando guardas silencio con serenidad, comunicas algo muy claro. No estás ansioso, no estás desesperado por aprobación, no necesitas llenar cada segundo para sentir que la conexión sigue viva. El silencio se convierte en una extensión de tu autocontrol. Si ayer empezaste a notar cómo tus reacciones automáticas dirigían tus palabras, hoy empiezas a notar cómo también dirigían tus silencios. La prisa por responder, el miedo a parecer aburrido, el temor a perder atención. Pero quien domina su interior no teme el vacío, porque sabe que el vacío permite que lo importante resuene. Un silencio consciente le da espacio a la otra persona para profundizar, para reflexionar, para decir algo que no habría dicho si hubieras interrumpido el momento con ruido innecesario. Y algo más ocurre. Tu presencia se percibe sólida, estable, en control. Las personas sienten cuando alguien está cómodo consigo mismo, y esa comodidad es magnética. El silencio es la pausa entre emoción y razón. Es el puente donde decides no reaccionar, sino elegir. Pero aún falta algo esencial, porque escuchar, validar y guardar silencio no sería completo sin reconocer aquello que realmente da valor a una persona. Y mañana darás un paso que transformará la conexión en algo mucho más profundo que simple simpatía. Hay algo que casi nadie ofrece y que sin embargo todos desean profundamente. No admiración superficial, no halagos sobre apariencia, no elogios por resultados momentáneos, sino reconocimiento del carácter. En este punto de nuestro segundo día, después de haber aprendido a preguntar con profundidad, a escuchar sin competir, a admitir límites, a validar emociones y a sostener el silencio, ahora estás listo para pronunciar una frase que cambia la calidad del vínculo. Yo te respeto mucho. Dicha con calma, sin exageración, sin teatralidad. Respeto. No por lo que alguien posee, no por lo que presume, sino por cómo se comporta cuando nadie lo aplaude. Cuando reconoces el carácter de una persona, estás señalando algo que trasciende logros. Estás diciendo, veo tu disciplina, veo tu coherencia, veo tu integridad. Y eso tiene un impacto profundo, porque la mayoría recibe halagos por cosas externas. Pocas veces alguien les habla de su virtud, de su forma de actuar, de su temple ante la dificultad. Si ayer comenzaste a dominar tu impulso de hablar por ansiedad, hoy estás aprendiendo a usar tus palabras con intención moral. Ya no hablas para impresionar, hablas para elevar la conversación. El respeto sincero crea vínculos distintos, más estables, más duraderos, basados en valores, no en conveniencia. Pero aquí está la clave estoica. Solo puedes respetar verdaderamente cuando tú también estás cultivando carácter. De lo contrario, el elogio suena vacío. Cuando dices, yo te respeto mucho, desde la autenticidad, no estás buscando aprobación, estás honrando la virtud que reconoces. Y la virtud reconocida se fortalece. Las personas se sienten atraídas por quien las ve en su mejor versión y las trata como si esa versión fuera real y constante. Pero aún queda un paso crucial, porque no hay respeto sin límites y no hay magnetismo sin dirección. Mañana enfrentarás la palabra más breve y más difícil de pronunciar, la que separa al complaciente del verdaderamente fuerte. Llegamos al punto más delicado y a la vez más poderoso. Una palabra tan pequeña que muchos la evitan y sin embargo define quién tiene dominio de su vida y quién simplemente se deja arrastrar por la corriente de los demás. No.
2 letras que cortan expectativas externas. 2 letras que protegen tu energía. 2 letras que muestran disciplina emocional y amor propio. Decir no no es egoísmo, no es rudeza, no es rechazo vacío. Es un acto de claridad. Un gesto silencioso que comunica: estoy aquí, pero no perderé mi centro. Si ayer aprendiste a escuchar, validar y respetar, hoy das un paso hacia la frontera del autocontrol, porque un no consciente establece límites, y los límites crean dirección. Sin límites, incluso la sabiduría se diluye. Sin límites, cualquier presencia pierde fuerza. Quien sabe decir no, mantiene su camino. Quien teme decirlo, se dispersa en el deseo de complacer a todos, olvidándose de sí mismo. Y aquí está la paradoja estoica. Decir no te hace más magnético, no porque estás rechazando, sino porque estás afirmando tu integridad, tu carácter, tu centro. Y las personas perciben esa coherencia, aunque no entiendan la razón detrás del rechazo. Practica decirlo primero en silencio, dentro de ti. Luego, cuando sea necesario, dilo con calma, sin justificaciones innecesarias, sin agresión. Solo no. Mañana descubrirás que el verdadero magnetismo no proviene solo de lo que dices, sino de cómo sostienes todo tu ser, incluso frente a quienes más presionan tu paciencia. Porque la maestría interior no está en agradar, está en ser imperturbable. Si hoy recorriste este camino, probablemente ya notes algo distinto en ti. No se trata de memorizar frases ni de aprender técnicas rápidas. Se trata de sentir cómo cada palabra, cada pausa, cada límite, cada reconocimiento transforma tu presencia sin que tengas que esforzarte por impresionar. Ayer comenzaste a recuperar tu atención. Hoy aprendiste a usarla como una fuerza silenciosa, preguntando con profundidad, escuchando sin competir, admitiendo tus límites, validando emociones, guardando pausas conscientes, reconociendo virtud y estableciendo fronteras. Cada una de estas acciones, tan simples como poderosas, no solo cambia la manera en que los demás te perciben, cambia cómo te percibes a ti mismo. La atracción real, la conexión profunda, nace de la coherencia interior, de la serenidad, de la firmeza que no depende de la aprobación externa. Al cerrar este día, respira y reconoce tu progreso. No eres la misma persona que comenzó ayer. Cada pausa que sostienes, cada no que pronuncias con calma, cada escucha genuina que ofreces, te construye desde adentro hacia afuera. Mañana descubrirás que todo esto se amplifica cuando la atención consciente se convierte en tu estilo de vida y que la verdadera influencia surge cuando tu presencia es simplemente innegable. Recuerda siempre tu frase ritual del viaje: no busco gustar, busco ser íntegro.